¿Qué tenemos nosotros ahora en el contexto COVID o post-COVID 2019? En primer lugar, lo que tenemos es bastante incertidumbre, ¿no? Tenemos un desarrollo de la epidemia en el país, tenemos una complicación sanitaria y una complicación económica, ¿no? Y hay que, con ese golpe y con esa incertidumbre, hay que realizar nuestra gestión. Datos que tenemos, la gestión, datos que tenemos de la crisis sanitaria, 180.000 contagiados, que podría significar quizá unos 2 millones de contagios en realidad, porque todavía falta hacer pruebas, hay muchos asintomáticos, ¿no? Más de 5.000 fallecidos, tenemos el 8º lugar en contagios, el 15º lugar en fallecidos. Hemos sido el país que, empezada la pandemia, rápidamente dispusimos de algunos recursos para enfrentarla. Y tenemos una activa presencia en lo que es pruebas. Ya hemos pasado el 1.100.000 pruebas. Somos el país número 13 con más pruebas aplicadas, pero tenemos muchos contagios. Y esto se debería a que hemos iniciado tarde la detección. Países vecinos, en Centroamérica o en otros lares, empezaron con esta política de pruebas antes que apareciera el primer caso, ¿no? Suponiendo que ya había ingresado el primer caso, como en todos los lugares, por la fluidez del intercambio aéreo, los pasajeros que entraban a la zona y principalmente que llegaban de Europa. Salvo China, parte importante de Asia ha sido contagiada por personas que viajaron de Europa. Y en Latinoamérica, prácticamente todos los países han iniciado sus contagios con pacientes que vinieron de España o Italia. Y nosotros empezamos a cerrar fronteras el 17 de marzo, cuando el primer caso se detectó el 6. Y la masificación de las pruebas las comenzamos el 7 de abril, cuando el primer caso se presentó el 6 de marzo. Y además, mayoritariamente han sido pruebas serológicas, rápidas, ¿no? Que tienen una menor probabilidad de acierto, ¿no? Menos de la mitad del acierto que tienen las pruebas moleculares. Y además hemos enfrentado la epidemia con una situación inicial del sistema de salud bastante precaria, ¿no? Que se ha ido mejorando con el tiempo, pero la situación actual es parte de este comenzar nuestro, ¿no? Con pruebas tardías, con cierre de fronteras tardío, con el abuso de las pruebas serológicas y no las moleculares. Entonces, son los resultados que enfrentamos a nivel sanitario. Y esta alta probabilidad de contagio, porque también es verdad, a nivel mundial se minimizó la enfermedad, se supuso que la probabilidad de contagio era muy baja, era 0,66, que se podía contagiar a 1 o 2 personas, máximo 3, y lo que hemos visto es que el contagio es muy fluido, que se contagia hasta 3 personas y que que la probabilidad de contagio es hasta 3 y que se contagia hasta 6 personas. En el caso peruano estos valores ya han bajado sustantivamente, pero todavía enfrentamos la complicación.
Eh, un gran esfuerzo en hacer pruebas, en movilizar recursos de salud, pero poco eficaz todavía, ¿no? Se espera mejores resultados después, pero todavía poco eficaz el impacto de estos esfuerzos en la contención de la epidemia. Esto se traslada también a la parte económica, dado que la epidemia entró fuerte a Perú. Perú ha aplicado la cuarentena más dura, más severa de América Latina. Claro, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, que son parte de los países que están con nosotros arriba en el ranking que se publica diariamente, son economías que evitaron cerrar, a diferencia de los vecinos más próximos con los cuales nos comparamos siempre como Chile, Colombia y otros, que sí intervinieron con una cuarentena como la nuestra. Pero la nuestra ha sido la más dura, ¿no? Y ha significado un uso de recursos que también es el más grande de América Latina, ¿no? Está entre los más grandes a nivel mundial, ¿no? Más de 12% del PBI, quizá lleguemos a 17% del PBI. Hay 5 países o un número de países contado con los dedos de la mano que llegan a 20-25% del PBI. Entonces, la cantidad de recursos que se han destinado son ingentes. Y los resultados tampoco han sido interesantes en ese aspecto. Tenemos un nivel de endeudamiento que está pasando de 26% a 39 o 45%. Tenemos un crecimiento económico que está pasando de +2 a -12 o -20%. Y tenemos un déficit fiscal que está pasando de -1 a +12 o 20%. +10 o 12%, perdón. Entonces son resultados muy preocupantes que en líneas generales lo que nos van a decir es que los recursos que tenemos nosotros para desarrollar nuestra gestión y por ende nuestras inversiones van a ser menores. Ya son menores ahora el 2020. Ya son 3 meses que SUNAT no realiza una recaudación tributaria en forma, y esa menor recaudación lo que va a significar es tener menores recursos para desarrollar nuestro gasto y nuestra inversión este mismo 2020, 2021 y quizá alcance hasta el 2022 o más. Entonces ya tenemos una primera conclusión clave para nuestro análisis, ¿no? Recursos escasos, que nos hace recordar viejas épocas en las cuales no teníamos la cantidad de recursos que disponemos en los últimos años por concepto de exportaciones, mineras sobre todo, crecimiento de la producción, y tenemos menos recursos en términos relativos, y esto nos obliga a hacer una mejor priorización. Lo que vamos a ver ahora es algunas pautas, algunas discusiones, esperamos sus preguntas para ver cómo manejar el tema de programación, cómo manejar el tema de seguimiento y gestión. Entonces, empecemos con programación y empecemos con el primer dato relevante, ¿no? Menos recursos. Si hay menos recursos, entonces la responsabilidad nuestra va a ser una mejor priorización. Un primer requisito para hacer una mejor priorización es tener claro qué tenemos en el territorio respecto de brechas. Claro, la primera pregunta sería si es que conocemos nuestras brechas, si es que tenemos información suficiente del sector, si tenemos información suficiente del territorio, como para estar conscientes del nivel de brechas que tenemos, del nivel de, por ejemplo, morbilidad, del nivel, por ejemplo, de atenciones en salud, del nivel, por ejemplo, de infraestructura, equipamiento y materiales en salud. Si no tenemos claro eso, ¿cómo podríamos priorizar eso? Pero no cabe duda que la salud es uno de los temas prioritarios en el momento actual y para los próximos años. Lo mismo diríamos de educación, ¿no?
y la incertidumbre empieza por saber si el próximo año las clases son presenciales o no presenciales, o son semipresenciales. Y entonces, si son semipresenciales, ¿cómo hacemos con colegios que están dimensionados para ser 100% presenciales? Y si son semipresenciales o no presenciales, ¿cómo hacemos con los recursos que se requiere para facilitar la educación no presencial? Tenemos líneas, tenemos web, tenemos telecomunicaciones, tenemos equipos, tenemos laptops, tenemos metodologías para desarrollar con éxito la educación no presencial. Parte de la pregunta que nos debemos hacer a nivel regional y local y complementar el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para prepararnos para un mejor 2021 en el aspecto de la educación no presencial. Pero también necesitamos impulsar la producción, ¿no? Además del tema social, necesitamos impulsar la producción. Se requiere tener un nivel adecuado de servicios públicos vinculados a los básicos, agua, desagüe, energía, vialidad urbana e interurbana. ¿Y cómo estamos en ese aspecto? ¿No? Entonces, ahí tenemos un primer requisito en el aspecto de la programación, ¿no? Necesitamos precisar con mucha aproximación las brechas. Y en ese aspecto, el siguiente punto será priorizar. ¿Es más importante la salud que las vías? ¿Es tan importante salud como vías? ¿Cuánto deberíamos disponer en salud y cuántos en vías? ¿Cuál es el objetivo a nivel de país? ¿Cuál es el plan de gobierno que tiene la autoridad territorial? ¿No? Se decidió apoyar fuertemente el aspecto económico, entonces nos ponemos a mirar particularmente las brechas para apoyar el desarrollo económico, ¿no? Infraestructura básica. ¿Y cuál es la vocación del territorio? Somos agrícolas, deberíamos propender hacia infraestructura de riego. Somos turísticos, deberíamos fortalecer los servicios públicos turísticos. Tenemos potencialidades en producción maderera, industrial, que requieren ellos de infraestructura. Y lo tercero será hacer un buen balance entre nuestros objetivos y nuestras brechas para hacer nuestra programación multianual. Algunas recomendaciones de parte mía les pueden ser de utilidad. Ha quedado muy dañado el aspecto social y dentro de eso salud. Y no debiera ser, o debiera ser observado si nuestro PMI no tiene un fuerte énfasis en salud. Deberíamos propender hacia eso. Paralelo a eso, tenemos saneamiento, tenemos nutrición, tenemos violencia familiar, tenemos educación, que tendrán un impacto importante, pero menor a salud. Y así como salud fue dañado, también la producción ha sido dañada. Necesitamos fortalecer la producción. En el tema de producción también podemos abrir el abanico de opciones, ¿no? Y comenzar a pensar, por ejemplo, en apoyar el desarrollo con infraestructura, saneamiento, telecomunicaciones, también seguridad ciudadana, energía, principalmente vías interurbanas y urbanas. Si hablamos específicamente vinculados a turismo, bueno, infraestructura en servicios públicos. Si hablamos específicamente de riego, infraestructura de riego, y así sucesivamente según los subsectores que tenemos.
Pero ese es solamente un aspecto de mejorar el desarrollo económico, ¿no? Que es en base a la infraestructura económica. Lo otro es la promoción económica. Y aquí tenemos mucho por hacer, ¿no? No se trata de hacer proyectos productivos, no se trata de repartir recursos públicos a los productores. De lo que se trata es de preparar la producción para enfrentar desafíos nuevos. Es decir, hacer proyectos innovadores, ¿no? La incorporación de nuevas técnicas productivas, manejo técnico, innovación, nuevos productos, ver el mercado. Por ejemplo, los departamentos cacaoteros, Piura, San Martín, Huánuco, otros más, Junín, Cusco. Lo he visto mucho en San Martín, lo he visto menos en los otros lares. Por ejemplo, San Martín tiene una línea de producción fuerte en chocolate relleno de jengibre, de Kion, cuya demanda a nivel internacional es muy grande, muy grande. Entonces hay que conocer esas demandas y Sierra Selva Exportadora tiene información al respecto. Entonces se puede hacer un proyecto innovador para propender a que los productores entremos con fuerza a ese mercado que tiene gran potencialidad. Igual como el chocolate relleno de jengibre, el chocolate relleno de picante, ¿no? Tiene mucha demanda en el mercado europeo el chocolate mexicano relleno de chile, de ají. Y ya Perú comienza a producir algunos chocolates rellenos de ají, por ejemplo, ají charapita en la selva. Y deberíamos entonces ver la posibilidad de adecuar nuestra oferta productiva a la demanda internacional. Por ejemplo, tenemos vastas tierras en la costa norte, en la Sierra Baja, dedicadas a producción diversa. Dentro de esa diversa producción, el rubro arándanos, berries en general, tiene altísima demanda, pero nosotros tenemos poca producción. Si no llegamos a tener suficiente producción, China no nos va a demandar lo que puede demandar, ¿no? Casi 10 veces lo que producimos. Y tenemos arándanos, tenemos fresas, tenemos cerezas, tenemos uvas en general, y otros productos como mangos, frutos, paltas, granada, que debiéramos también propender. Junto con estas frutas, destilados es otro producto con alta demanda internacional. Los quesos madurados también. Entonces tenemos un fuerte trabajo pendiente por hacer en promoción económica, tratar de hacer con un proyecto de inversión pública la adecuación de nuestra oferta productiva a lo que la demanda internacional está esperando de nosotros. Y finalmente, una intervención directa en la producción con, por ejemplo, Procompites, con, por ejemplo, Agroideas, ¿no? También hay que trabajar sobre esa base. Entonces, en la parte productiva, habrá que hacer un esfuerzo por precisar el tema de las brechas y habrá que hacer un esfuerzo por precisar el tema de la demanda internacional que vamos a atender con nuestra producción que se adecue a esta demanda. Pasando al segundo tema, dado que ya vienen sus preguntas y estoy viendo varias preguntas, uno de los aspectos que la programación multianual espera de nosotros es un análisis territorial, un análisis que nos permita hacer un balance y una distribución de responsabilidades para alcanzar los objetivos en el territorio. ¿Quién va a priorizar la atención de esa brecha? ¿El gobierno nacional, el gobierno regional, la municipalidad provincial, distrital? ¿Y en qué medida? ¿Y con qué proyecto? ¿No? ¿Y quién se hace cargo del objetivo 2 y del objetivo 3? ¿En qué magnitud? ¿Cómo nos repartimos la tarea, la responsabilidad? ¿Cuánto presupuesto le asignamos cada uno de nosotros a cada una de las brechas?
de tal forma que ese combo de combinación de ofertas, de esfuerzos, sea el objetivo que el territorio espera de nosotros. Entonces, ese trabajo de articulación territorial es básico. Como básico es ver el aspecto de operación y mantenimiento. Esa oferta de servicios públicos que se entrega deben ser sostenibles en el tiempo. Y si estamos haciendo un esfuerzo por dirigir las inversiones a fortalecer esos servicios públicos, también deberíamos hacer un esfuerzo por dirigir el gasto hacia ese mantenimiento que requiere ese servicio público. Miren, se habla mucho de la incapacidad de gasto, cosa que en algún tiempo hemos podido revertir porque se hizo buena gestión, digamos el 2015, por ejemplo. Se habla de incapacidad de gasto porque se ejecuta un porcentaje pequeño del presupuesto, más pequeño de lo esperado, ¿no? Ahorita estamos en 66% del presupuesto de inversión. Pero en mantenimiento se ejecuta menos, 60%. Y esos son recursos que se devuelven necesariamente. Entonces ahí tenemos una deficiencia en mantenimiento. Y tenemos una deficiencia en bienes y servicios, donde se ejecuta menos de 80%, cuando supuestamente es lo más fácil de ejecutar. Y donde más nos cuesta ejecutar bienes y servicios es donde más lo necesitamos, en salud y educación. Entonces ahí también habría que hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a hacer seguimiento a inversiones, vamos a hacer seguimiento a mantenimiento, vamos a hacer seguimiento a la provisión de bienes y a la prestación de servicios. Y finalmente, a nivel de gestión, deberíamos tener un equipo dedicado a hacer la gestión de los proyectos, esperando tener relativamente pocos proyectos para que la gestión pueda ser mucho más eficaz. Seguimiento que haremos a las metas, seguimiento que haremos a nuestros planes, seguimiento que haremos a nuestros proyectos y sus componentes, así como a las metas. Y dentro de las metas, a las partidas genéricas y específicas de gasto, ¿no? La infraestructura, el personal, el material, los equipos, los bienes, los vehículos, el mobiliario, el personal, los servicios, el fortalecimiento de capacidades, cada uno de los aspectos que conforman el proyecto tiene su correspondencia en las cuentas que observamos en el CIAF y podemos hacer seguimiento a ese nivel, ¿no? Tanto partidas específicas como partidas genéricas. ¿Qué preguntas hemos recibido? Aquí nos pregunta Yosamni, si las vías no están en buen estado, no hay conexión entre los pueblos. Y eso es verdad, ¿no? Y eso es verdad, pero para eso tenemos a los institutos viales provinciales que deberían estudiar el territorio, la conectividad que se requiere para priorizar las vías, ¿no? ¿Cuál de las vías es tan importante si todas están en mal estado? Probablemente habría que priorizar aquellas vías que requieren o que brindan acceso a servicios públicos de salud, educación, tránsito de las personas, de los pobladores, así como las vías que transportan la mayor cantidad de carga de la producción que se exporta a otros departamentos, a otras provincias o incluso a nivel internacional. Eso mismo nos resalta Yosamni cuando dice que la salud es importante, pero las conexiones también lo son. Eso pasa por priorizar en la planificación las inversiones que se van a hacer. Por ejemplo, han habido hospitales que se han hecho en ciudades o en lugares con deficiente acceso a servicios básicos. Eso debió ser planificado para proyectar los servicios básicos en la zona, porque probablemente sea importante ubicar el servicio en esa zona
con lo cual también va a ser importante llegar con los servicios básicos a esa zona, ¿no? Okay, esas son las preguntas que por el momento han llegado. Así que seguimos esperando otras preguntas. Yo les haría una pregunta en general a todos, ¿no? Tenemos un comité de inversiones ya formado. Tenemos un secretario técnico que desarrolla ese comité de inversiones. Bueno, a eso deberíamos propender. Deberíamos propender a tener un comité de inversiones presidido por la autoridad. La autoridad se tiene que empapar del tema, se tiene que responsabilizar de la gestión y los resultados. Y un secretario técnico que normalmente debiera ser la OPMI, ¿no? El que hace una conjunción de todos los esfuerzos en seguimiento. Pero las unidades ejecutoras debieran ser responsables de hacer ese seguimiento, ¿no? Seguimiento básico, llenado del formato 12B, en base al cual tomaremos algunas decisiones. Alfredo Arauzo nos preguntaba si ahora que los proyectos están vigentes, tienen contrato, se tendrán que adecuar a los nuevos protocolos. Y la respuesta es sí. Digamos, tenemos todavía el peligro de un contagio y todavía estamos lentos en la reactivación económica, en retomar estos proyectos en ejecución. Una vez que ya tengamos la posibilidad de salir con menor temor a producir, ahí nos vamos a encontrar con una realidad en los proyectos que bien lo menciona Alfredo, ¿no? Los proyectos van a tener ahora 3 razones por las cuales los costos se van a elevar y nosotros no lo percibíamos, ¿no? Hemos estado 3 meses sin producir, en algunos casos serán 4 o 5, y en estos meses que han transcurrido, los costos se tienen que actualizar. Es una simple actualización de costos. Esa es la primera, ¿no? La más evidente, ¿no? Pero también hay una segunda. Conforme a los protocolos, tendríamos que reducir algunas pautas en la implementación de los procesos productivos. Tendríamos que ver que ya debería haber más separación entre el personal, por lo tanto las cuadrillas van a tener que ser más pequeñas, y con cuadrillas más pequeñas, el tiempo de ejecución de los proyectos se va a alargar, ¿no? Y este alargar implica un costo mayor también. Otro efecto que vamos a ver es que no se tenía claridad respecto de cuándo terminaba la pandemia, todavía no la tenemos. Pero hay un contrato vigente y hay un grupo de personas que todavía siguen haciendo seguimiento y algunas labores administrativas o no en los proyectos o los gastos generales que le llaman. Y hay que ver si se reconocen estos gastos generales. Y otra cosa que va a haber es que el personal que ahora trabaja en obra, en campo, va a tener que contar con una dotación de EPPs, equipos de protección personal, ¿no? Las mascarillas, las caretas, no sé si usarán guantes, mandilones, algunos zapatos, etcétera. Y esto será un sobrecosto adicional que se tendrá que asumir también. Yo ojo con esto, porque en realidad por ahí debiéramos empezar, por dejar los proyectos con contratos arreglados, ¿no? Sin contingencias, ¿no? Habiendo determinado y financiado estos sobrecostos que van a surgir. De lo contrario, no tiene sentido arrancar porque nos vamos a chocar constantemente con contingencias y con conflictos, con litigios con las entidades que hemos contratado como constructores.
Nos pregunta Hammer Torres si ahora deberíamos modificar los PMI. La respuesta sería sí, ¿no? ¿Y qué deberíamos priorizar? Creo que la salud deberíamos priorizar. Creo que la salud a nivel primario, puestos y centros de salud debiera ser prioritaria. Y dentro de eso, quizá las IOR deberían ser más prioritarias aún, ¿no? Pero no descuidar, junto con salud, la parte económica, ¿no? Alguna social y alguna económica también. ¿Se podría adecuar estos procesos al PMO? O mejor dicho, ¿se podría adecuar el PMO a estos procesos? Mi sugerencia ahí sería un poquito más cauta, estimado José. Primero, trabajemos con lo esencial, con lo necesario, mínimo necesario, y luego pensemos en crecer, ¿no? Primero, dominemos y manejemos los procesos tal como están, y después pensemos en incorporar estrategias colaborativas, los PMO y otras mejoras, ¿no? ¿Cómo debiera yo iniciar mi diagnóstico para reactivar la economía en cada región? Nos pregunta Hammer. Bueno, ya tenemos un diagnóstico en cada región, ¿no? Ya sabemos en cada región cuáles son los productos o servicios que se ha priorizado a nivel privado y que se ha impulsado desde el sector público. Esos servicios tienen que ser recuperados. Por ejemplo, en una región del norte se ha impulsado mucho el servicio de soporte técnico, de programación, servicios informáticos. Bueno, habrá que priorizar eso. Y más aún que debiéramos propender también a tener digitalización de nuestros servicios. Hay regiones que se caracterizan por producir, por ejemplo, flores o fresas u orquídeas, ¿no? O miel de abeja. Bueno, aquellos productos que consideremos que son los más importantes, porque son los que generan más producción o ingreso en la zona, porque son los que generan más empleo en la zona, porque son los que generan la mayor carga de producción en la zona, entonces son los servicios que tendríamos que impulsar. Y también habría que impulsar aquellos que son más propicios, que son más tempranos, ¿no? Que no generan ninguna complicación en términos económicos y menos aún en términos sanitarios, ¿no? Entonces, así es como, estimado Hammer, podríamos iniciar nuestro diagnóstico, ¿no? Identificando aquellos servicios o aquellos sectores o aquellos productos que consideramos por alguna razón más importantes en nuestra zona. Tenemos algunas otras preguntas más. Ok, José nos pregunta, ¿cómo afecta la corrupción a la inversión pública en el país? Bastante. La empresa, como ustedes podrán entender, no va a perder y va a buscar sustentar todo con adicionales, ¿no? Y para eso tiene un profesional especializado que es el residente responsable, él va a sustentar los adicionales, ¿no? Pero nosotros tenemos de nuestro lado a un profesional del mismo nivel, que es el supervisor. Y el supervisor tiene que jugar para nosotros. Se ha visto muchos casos de que el supervisor está coludido con el residente. El supervisor tiene que tener nuestra camiseta y tumbarse todos los sustentos del residente si es que no corresponde. Y más allá de la labor del residente, tenemos un responsable en la unidad ejecutora que debe revisar y decidir, tomar decisión sobre todas estas coyunturas que se presentan con los adicionales que se solicitan. Nos pregunta Norma que en cada ejecutora hay un área de inversiones, pero se nota que el avance no es el esperado.
Y eso es cierto, estimada Norma. En las unidades ejecutoras lo que tenemos son profesionales que directamente trabajan en la ejecución. Se abocan principalmente al expediente técnico o a la ejecución física en campo. Pero eso no es la labor de la ejecutora solamente. La ejecutora también lo que debería hacer es revisar estos sustentos, hacer el seguimiento, llenar el formato 12, justificar los incrementos de presupuesto, ¿no? Y justificar los adicionales. Porque finalmente puede haber una empresa, puede haber un supervisor responsable, un ingeniero residente responsable, pero la entidad no va a deslindar esa responsabilidad, va a tener que asumirla, ¿no? Y una de las cosas que nos ha funcionado muy bien en algunos gobiernos regionales es destacar profesional especializado en seguimiento, trámite administrativo de las inversiones a la ejecutora, principalmente los amigos que elaboraban en la OPI o que ahora están en la OPMI, aunque quizá algunos se hayan ido a la UF. Necesitamos gente dedicada 100% a hacer seguimiento, a sustentar adicionales, a ver los avances, a identificar los cuellos de botella y a implementar las soluciones. Y gente que pueda migrar de la OPMI, de la UF a la UEI para esto sería bienvenido. Víctor Angulo nos pregunta que la demanda debiera estar orientada a los proyectos en hospitales o colegios o a las IOARs. De acuerdo, de acuerdo. Ojo, más hospitales que colegios, ¿no? En el caso de colegios, va a haber un componente no presencial, entonces debiera ser parte infraestructura, parte equipamiento. Y además metodología. En el caso de los hospitales, yo diría que sí, pero principalmente primer nivel y principalmente IOARs, ¿no? Por lo menos en el 2020, necesitamos inversiones pequeñas que reditúen este 2020 y los IOARs son parte de lo que podría ayudarnos en esta solución. ¿Se tiene que replantear el desarrollo del país? Nos pregunta Vélez. Sí, sí, pero no ahora, ¿no? Dejemos al equipo de planeamiento que haga esa labor tranquilamente, porque no lo vamos a resolver en poco tiempo, ¿no? Pero si algo podríamos avanzar ahora con las inversiones que tenemos, sería ver aquellas actividades productivas que están más vinculadas a la vocación que tenemos en la zona, ¿no? Por ejemplo, si somos ganaderos, a empresas que dependen o que proveen o que reciben servicios de la industria ganadera. Y donde haya más empleo. Y donde haya más necesidad, porque a veces hay necesidad de tecnología, de financiamiento, de conocimiento, de acceso a innovación, y ahí es donde debiéramos intervenir. Nos comenta Yosamni que tiene un presupuesto que lo quiere orientar al cierre de brechas, ¿no? Dice, si se puede salir a flote con el presupuesto sin necesidad de cerrar brechas y priorizar los proyectos. Bueno, en realidad hay tres aspectos que debiéramos ver, ¿no? La parte sanitaria es importante, la parte productiva es importante, pero hay que ver qué tan factibles es, ¿no? De repente estamos necesitando un hospital, pero este año no vamos a hacer el hospital. Entonces veamos qué podemos hacer y concretar este año. Lo mismo en la parte económica, ¿no? Tratar de que se ataquen las brechas más importantes, pero con los proyectos más factibles. Entonces, no necesariamente vamos a cerrar las brechas como quisiéramos, lo que sí procuremos ejecutar la mayor cantidad de presupuesto. Miren, si ejecutamos la mayor cantidad de presupuesto, lo que va a pasar es que dinero del Estado, que a veces nos cuesta gastar, va a parar a manos de los privados, de las empresas, que tienen trabajadores que están recontraendeudados y que necesitan ese dinero. Entonces, ejecutemos la mayor cantidad del dinero.
No solo en inversiones, también en bienes y servicios. Se ha incorporado la gestión de riesgo en los planes a raíz del fenómeno del niño costero. Debemos incorporar ahora la gestión epidemiológica. Esa parte dejamos a los amigos de salud. La gestión de riesgo sí debiera contemplar la situación que se ha generado actualmente. Tenemos algunas localidades que todavía tienen complicaciones con la pandemia y vamos a ver cómo incorporamos eso en nuestras decisiones de priorización de inversiones. Nos dice Carl Ríos que la entidad no apoya la supervisión usualmente, ¿no? Tiene muchas más reuniones a veces con el contratista, con la supervisión. Bueno, lo que tiene que hacer la supervisión es cumplir su rol, ¿no? Lo que tiene que hacer la entidad es cumplir el suyo, ¿no? Y digamos, la entidad debiera tener una relación fluida con el residente, pero mucho más con la supervisión. Y la entidad debiera que procurar que la supervisión siempre apoye los requerimientos de la entidad y que analice a profundidad los sustentos que hace la residencia de obra. Se ha hablado mucho de las ejecuciones, nos pregunta Yosamni, ¿no? En el contexto en el que estamos viviendo con los expedientes técnicos. Yo preferiría hacer inversiones ahora. Yo preferiría hacer inversiones pequeñas ahora, ¿no? Porque las ejecuciones grandes van a madurar después, ¿no? Y yo quiero gastar ahora el dinero para generar el desarrollo ahora. Puedo avanzar con alguna construcción grande, puedo avanzar con algún expediente que necesite para después, puedo avanzar con algunos estudios, pero principalmente la focalización de la prioridad debería estar en las brechas que puedo atender con proyectos pequeños y con proyectos inmediatos. Se requiere personal especializado para contratar porque a veces vienen a aprender o se prestan a malas artes, a la corrupción. Sí, claro, pero deberíamos revisar, Norma, cómo estamos planteando los proyectos. Digamos, los privados pagan entre 15 y 35.000 a un residente. Y nosotros a veces pensamos pagar entre 2.000 y 5.000, ¿no? Y entonces ya eso es un mal punto de partida, ¿no? Entonces debiéramos hacer un trabajo para evitar estas prácticas malas, pero desde la elaboración de los presupuestos también. Pregunta a Luis Alberto si debiéramos promover el método BIM, ¿no? La respuesta sería sí, ¿no? Pero no en este momento, ¿no? En este momento estamos con todos los contratos desordenados, con mucha necesidad de ejecutar, así que la metodología BIM yo la puedo ir implementando, pero sin implementarla, es decir, haciendo un seguimiento perfecto, viendo cómo puedo combinar mejor los inicios y los términos de cada una de las tareas, los requisitos, y puedo ir ejecutando en paralelo temas de estudios y temas de ejecución. ¿Qué pasará con el sector saneamiento, dado que muchos no tienen agua potable? Este es un punto fundamental, estimado Ítalo, porque, digamos, si no tenemos agua, vamos a tener muchas limitaciones por el lado sanitario, las personas, pero también por el lado de las empresas, la producción, ¿no? Entonces, si no tenemos agua, no tenemos nada. Debiéramos propender también hacia una ampliación de la provisión de servicios de agua y desagüe a nivel de todo el territorio nuestro. Carlos Vera nos pregunta si los mayores costos de los proyectos actualmente en ejecución pueden tener financiamiento, dado que las municipalidades pueden tener ya un presupuesto ajustado. Es verdad, las municipalidades han avanzado bien en cuanto a ejecución, en términos relativos respecto de lo que han avanzado los gobiernos regionales y el gobierno nacional, pero sí han avanzado buena parte de su presupuesto. Pero por ahora no está previsto que haya más dinero del que ya hay para financiar los adicionales. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los adicionales. Lo segundo que tenemos que hacer es informar al Ministerio de Economía y Finanzas que está faltando dinero.
pero ir empezando por ejecutar y esperar, ojalá, que llegue el dinero. Eso esperamos, noticias positivas, pero por ahora la función es resolver los contratos, o mejor dicho, resolver las contingencias para continuar con los contratos. Denise nos pregunta que la situación actual nos va a dejar como herencia la necesidad de hacer cambios permanentes en la sociedad. Y si eso sería necesario incorporarlo a los proyectos, sí, habría que ver. Y ya hemos tenido oportunidad de aprender, ¿no? La importancia, por ejemplo, de los parques y jardines, la importancia de la salud preventiva, la importancia de las telecomunicaciones para el teletrabajo o para el aprende en casa. Tenemos necesidad de incorporar eso en los planes, proyectos y estudios. Los planes deben actualizarse con un buen diagnóstico de las brechas, más aún en época del COVID. En principio son dos cosas, ¿no? Lo primero es tener buena información de brechas. Y lo segundo es que con el COVID podría haber un cambio en las prioridades de esas brechas. El tema de los aforos, ¿no? Que puede disminuir la oferta que se brinda en salud y educación. Bueno, busquemos salidas de incrementar los servicios de salud y educación, ¿no? En principio, veamos qué nos dicen los sectores respecto de los nuevos parámetros que se van a usar, por ejemplo, el número de niños por aula, ¿no? Por ejemplo, el número de atenciones. Nos pregunta John Rodríguez si el sector saneamiento sería la mayor prioridad. Yo diría que la prioridad es salud o social y economía o producción. Y dentro de eso hay un grupo pequeño de prioridades que destaca. Salud, por ejemplo, saneamiento, por ejemplo, como dice John. Pero también la producción y también las vías o los servicios básicos para la producción. Las IOR no es un camino fácil para usar dinero en la corrupción. Por ejemplo, se compraron laptops. Bueno, la corrupción va a haber hasta el momento en que no hagamos una labor mucho más eficaz en evitarla y una labor mucho más efectiva en controlarla. Tenemos comités de vigilancia, tenemos órganos de control institucional, tenemos a la Contraloría, tenemos a la Fiscalía, tenemos a los medios de comunicación, tenemos al Poder Judicial, y la corrupción sigue existiendo, ¿no? Y en algún momento se va a comenzar a perseguir esas compras o esas inversiones que son IOARs, pero también hay proyectos, ¿no? Los adicionales, por ejemplo, son perfectos para la corrupción. Y todo nace de quién hace el requerimiento, quién firma el requerimiento y cómo lo sustenta el requerimiento. Si el requerimiento existe y está bien sustentado, no hay problema. Si se determinó que había que comprar un número de equipos determinado sin hacer un análisis de la necesidad, lo primero es determinar la necesidad y ahí tenemos que fortalecer a las áreas usuarias. Las áreas usuarias deben ser capaces de determinar cuál es la necesidad, dimensionarla, especificar los bienes y servicios que requiere para ello y estimar un precio de referencia que pueda servir luego para el proceso en la elaboración de las ideas y de los IORs y luego en las especificaciones técnicas o términos de referencia en el proceso de contrataciones. ¿Cómo está el tema de los reajustes en las valorizaciones de las obras por contrata? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas sacó una norma para orientar este proceso, en el cual estableció un plazo para que las entidades informen de las contingencias que se han formado en estos 3 meses. Y para ello debieran también compatibilizar su análisis con las pautas que saque OCE, y OCE ya sacó las pautas, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de ir canalizando las contingencias que se han generado, porque en realidad se va a elevar muchísimo el costo de inversiones
y también se va a elevar bastante el costo de estas inversiones que actualmente tienen contrato y que debieran asumirse presupuestalmente para cubrir estos contratos. Nos dice Felipe Vera que se han suspendido los presupuestos participativos en los gobiernos locales, pero eso no debería significar que el gobierno local no priorice proyectos de salud, educación, agricultura. Bueno, en realidad se está haciendo en la medida de lo posible, dadas las circunstancias, un impulso a los presupuestos participativos. Por ejemplo, se ha sugerido que se pueda hacer un trabajo virtual, ¿no? Primero en los equipos propios y después con un grupo de agentes participantes para tratar de copiar lo que era el presupuesto participativo. Lamentablemente no tenemos mucha experiencia en eso, no va a ser una buena copia, pero habría que tratarnos de aproximar a priorizar lo que se requiere y se valora mucho más en la sociedad en primer lugar. Tenemos una ficha estándar de un centro de salud, ¿se puede ejecutar como IOR? La respuesta es no, ¿no? Si es una ficha estándar, ¿no? Para un centro de salud, es porque se trata de un proyecto, ¿no? Se puede ejecutar como una IOR. La IOR es solamente para ampliaciones y ampliaciones marginales que tengan que ver con el COVID, mejor, recuperaciones, rehabilitaciones, reposiciones u optimizaciones. Entonces, una cosa es el proyecto, que de lo que se ocupa es de resolver las deficiencias que hay en el servicio, y otra cosa es la IOR, que de lo que se preocupa es de resolver las deficiencias que hay en los activos, ¿no? Nos pregunta luego Ronald que la mayoría de gobiernos locales priorizan los proyectos y que es incierta la asignación que se va a tener hasta fin de año, que vamos a tener que redistribuir nuestra asignación priorizando la ejecución de gasto corriente. ¿Cómo cumplir con la ejecución de inversiones? ¿Cómo cumplir con los proyectos del presupuesto participativo? Bueno, en realidad, la preocupación de atender o no los proyectos del participativo está dada desde siempre, ¿no? Porque siempre hay un grupo de proyectos que provienen del participativo que compiten contra un grupo de proyectos que han priorizado en la entidad. Si eso es así, entonces habría que compatibilizar ambas necesidades y habría que priorizar ambos, los proyectos del participativo y los proyectos de la entidad. Pero no tenemos ese dilema en cuanto al tipo de gasto, porque por un lado está el gasto corriente y por el otro lado está el gasto de inversiones. Salvo que el gobierno nacional determine que existe la posibilidad de pasar dinero de inversiones a corriente o viceversa, por ahora cada uno tiene su camino. Entonces todas las necesidades por el lado corriente serán cubiertas con el gasto y todas las necesidades por el lado de los proyectos o las inversiones no proyecto serán cubiertas con el dinero de inversiones. Se tiene que tener en cuenta los saneamientos físicos legales, nos dice Lenin, porque hoy día hay demasiada informalidad. Claro, miren que en la ley de contrataciones lo que se explicita es que el terreno debe estar saneado para cuando se lance el proceso. Si tenemos ahora algún problema en este aspecto, si tenemos ahora alguna restricción, estrechez económica y necesitamos priorizar, sería una buena opción priorizar aquellos proyectos que ya tengan resuelto el saneamiento físico legal, que ya tengan su ficha registral en regla. Ahora que los proyectos que tienen contrato tienen que adecuarse, ¿se pueden usar las adendas? Nos dice Alfredo. Efectivamente, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? La adenda es el camino, pero hay que ver que lo que se solicite adendar corresponda, ¿no? Corresponda con lo que se ha previsto, ¿no? Hay gastos generales, hay el tiempo transcurrido, hay la necesidad de tener menos personal, pero por más tiempo, hay necesidad de hacer adecuaciones, inversiones en equipos de protección personal. Lo que corresponda se tendrá que asumir.
Nos pregunta Hammer, ¿qué tan recomendable sería modificar la estructura presupuestal de un proyecto? Bueno, en realidad la respuesta sería que sí es recomendable, ¿no? No solamente la estructura de un proyecto, sino la estructura del presupuesto. Es decir, si en el presupuesto tengo varios proyectos, hay que ver que los proyectos que yo debiera arrancar sean aquellos que tengan más posibilidades de culminar. Y viceversa, que los proyectos que yo tenga, o mejor dicho, las reestructuraciones que tenga que hacer al interior de un proyecto sea entre metas que pueden dejarse de lado porque no son rápidamente reactivables con metas que sí requieren inmediata ejecución. Nos pregunta José que se tiene proyectos que están en preinversión o están en plena elaboración de expediente técnico. ¿Lo suspendemos o lo cerramos? Bueno, en realidad no se cierra, no se debería cerrar nunca, ¿no? Y ya más adelante se verá si se modifican. Pero digamos, si hoy yo tengo proyectos en ejecución que tienen contrato y que por lo tanto requieren recursos hoy día, esos son los que debiera yo ejecutar. Si adicionalmente a eso tengo una disponibilidad presupuestal y tengo la posibilidad de priorizar algunos otros proyectos, ya podría ver qué otros proyectos podría incorporar, qué expedientes técnicos podría priorizar o qué perfiles debería abordar, ¿no? Perfiles o fichas técnicas. ¿El presupuesto participativo debería estar más articulado con la cartera de inversiones? Nos pregunta Abdel. La respuesta sería sí. Deberíamos tener no solamente priorizar la cartera de inversiones con el presupuesto participativo, sino con el presupuesto en general. Porque, ojo, una vez que yo termine de ejecutar el proyecto, debiera yo hacer la liquidación y el cierre del proyecto, debería entregar los activos a la unidad usuaria y debería yo asumir el costo de operación y mantenimiento de esos activos que se entregan al área usuario. Porque para eso se ha hecho el proyecto, para brindar servicios, no para culminar obras, ¿no? Finalmente nos pregunta Renzo si se puede priorizar un proyecto de acceso a Internet para centros poblados menores. La respuesta es depende, típica respuesta de un economista, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos distritos, y dentro de estos distritos algunos centros poblados, que ya están priorizados, atendidos en los contratos de concesión con las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, si ya es parte de una zona que está concesionada a una empresa que ya tiene sus planes, que ya tiene su financiamiento, entonces lo que nosotros deberíamos ver es qué zonas no tienen contrato de concesión para atenderlas a ellas directamente, porque los privados no la van a atender. Nos menciona Héctor que si los proyectos de innovación corresponden al sector privado, ¿cómo participa el Estado? Es una buena reflexión, estimado Héctor. En realidad, los proyectos de innovación debieran ser hechos por el privado. Lo que pasa es que en algunos casos esta innovación requiere de un conocimiento que no es de fácil acceso. Entonces, cuando el conocimiento no es de fácil acceso, ya este conocimiento se considera que es un bien público, ¿no? Y siendo bien público ya se convierte en un proyecto de inversión pública. Obviamente, estamos hablando de inversión en conocimiento para el privado, que va a ser usada por todos los privados. No va a ser inversión para el privado directamente para producción. Si se requiere hacer inversión directa para el privado, tenemos la opción del Procompit, donde la norma nos faculta a que un 10% de los recursos vinculados a inversión puedan ser dirigidos directamente a los privados. Nos pregunta Jorge Luis si en el CIAF es posible detectar las CORs. Correcto. Acuérdense de los proyectos que tienen básicamente 4 nombres y luego viene su apellido, ¿no? El servicio, la zona. El nombre de los proyectos es creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Así que si ustedes encuentran estas palabras, más allá de lo que diga el CIAF, esos son proyectos.
Y asimismo el CIAF también tiene sus nombres, que son 4: optimización, ampliación marginal, recuperación y reposición, que los vamos a encontrar como construcción, como adecuación, ¿no? Lo vamos a encontrar como adquisición, lo vamos a encontrar como rehabilitación a las intervenciones que son IOARs, ¿no? Y las vamos a ver ahí y podemos hacer seguimiento como hacemos seguimiento al proyecto. Y podemos hacer seguimiento a sus partidas como las hacemos con el proyecto. ¿Las partidas para los protocolos COVID van de acuerdo a un porcentaje del monto del proyecto de inversión? La respuesta sería no, ¿no? Porque hay diferentes proyectos de inversión, de diferentes tipologías, en diferentes zonas del país, ¿no? Y diferentes tipos de trabajo. Entonces, por lo tanto, es muy diferente el porcentaje que se dedique a uno u a otro proyecto, ¿no? ¿Qué opinas sobre los proyectos turísticos en este contexto? Buena pregunta, Héctor. En este contexto, digamos, no serían los primeros que yo abordaría, porque todavía hay alguna incertidumbre respecto del turismo. Ya se dio el pase para que se reactive el tránsito interprovincial con servicio de transporte interprovincial de pasajeros, sí, pero vamos a tener que cumplir los protocolos, ¿no? Hacer las inversiones que corresponden en las unidades para poder reactivar los servicios de tránsito interprovincial, los cuales inicialmente van a estar dirigidos al personal de las empresas que trabajan en distintos territorios. No necesariamente turismo, porque todavía no se ha dado el pase a los hoteles, ¿no? Así que yo creo que hay que tener presente el turismo, sobre todo en zonas que tienen potencial, pero hoy día 5 de junio, hay otras prioridades que van más por delante, por ejemplo, salud, por ejemplo, saneamiento, por ejemplo, la promoción y el acompañamiento en la parte económica. Bueno, son todas las preguntas que hemos recibido. Ya también nos ha vencido un poquito la hora. Yo les recuerdo que el día 27 de junio se inicia este diplomado. Tendrá expositores muy reconocidos. Yo tendré el gusto de acompañarlos a ellos. Y abordaremos más en detalle todas las dudas que ustedes tengan respecto de esto. Simplemente queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a este diplomado, que nos acompañen. Han sido muy interesantes las preguntas, ha funcionado bastante bien la conversación del día de hoy. Vamos a tener otras conversaciones antes del 27 de junio. Preparen su batería de preguntas, traigan todos los problemas de la oficina a la web. Y a partir del 27 tendremos una mayor articulación, acompañamiento. Y ojalá, después de terminar el diplomado, éxito también para ustedes en sus carreras y en sus trabajos, ¿no? Por mi parte, yo quiero agradecer a la organización que nos ha permitido conversar el día de hoy y me pongo a disposición en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los participantes que se han encontrado haciendo incluso las consultas en esta ponencia, a cargo del economista Eloy Durán. Agradecer también al ponente, quien va a ser uno de los encargados del módulo de la gestión de proyectos. Y también tendremos otros ponentes como el ingeniero Anthony Hernán Moreno Reaño, el economista José Herrera Jara, la economista ingeniera Karen Elizabeth Zavala Flores. Todos estos ponentes tienen una ardua experiencia ya en el Ministerio de Economía y Finanzas. Están todos cordialmente invitados a el diplomado de proyectos de inversión que se va a iniciar el día 27 de junio. Y además, los informes los pueden obtener a través de la página web y el WhatsApp. Gracias, hasta pronto.